Buenas noches, bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura microondas. Esta noche vamos a estar hablando de filtros de microondas, es decir, esta clase es una continuación de la clase previa, donde nosotros estuvimos asentando, digamos, todos los elementos fundamentales para el desarrollo de estos filtros. En realidad podemos considerar que la clase anterior fue principalmente una clase de análisis de los filtros, dado que el día de hoy vamos a ir más hacia la implementación práctica de los mismos. Entonces, bueno, sin más, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar pues con nuestra actividad de la noche de hoy. Busquemos esto aquí, vamos a prepararnos entonces. Bien, entonces como había dicho al principio, esta sería, digamos, la segunda parte, la parte B de filtros de microondas, en la cual ahora vamos a ir más hacia el tema de la implementación. Entonces, bueno, como hemos dicho, ya en la clase previa estudiamos los prototipos paso abajo, pero ahora esos prototipos paso abajo tenemos que convertirlos a otras estructuras de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Debemos escalarlo en frecuencia, ¿verdad? Porque todo esto fue desarrollado a una frecuencia de 1 radián por segundo, y también tenemos que escalarlo en impedancia característica, ¿ok? O sea, porque también ahí asumimos que la impedancia del generador era 1 normalizado, y ahora tenemos entonces que convertirlo a los valores reales de impedancia. Entonces, bueno, vamos en una primera instancia a ver esto con unos ejemplos. Bien, entonces decimos aquí, en los casos discutidos en la clase anterior, con la excepción de los filtros equilibrados de n-par, tanto la impedancia de la fuente como la de la carga eran la unidad. Entonces, para un valor dado de impedancia de la fuente y a peso cero todos los valores de impedancia, se deberían obtener multiplicando estos valores por la impedancia característica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que eso va a significar para nosotros, pues, por supuesto, un cambio en los valores de inductancia y de capacitancia, visto ahora desde el punto de vista exclusivamente de la impedancia característica. Déjenme cambiarme los lentes porque esto también para ver de lejos, pero no de cerca. Mucho mejor. Entonces, la primera cosa con la que entonces nos encontramos es que obviamente el nuevo valor, por ejemplo, para la inductancia se obtendrá multiplicando el valor de la inductancia obtenido previamente por R0. El capacitor más bien se obtiene por división, porque en realidad la multiplicación sería en la admitancia. Para llevar la impedancia obviamente habrá que dividir. El valor, por supuesto, de la nueva fuente, ¿okay? Será R0, ¿okay? Y el valor de la carga será R0 por RL, que para la mayoría de los casos esa RL vale 1, con la excepción, como hemos visto anteriormente, del caso de los filtros Chebyshev de orden par. Bueno, con eso nosotros hacemos el escalado en impedancia. ¿Ok? El escalado ahora viene para el área de frecuencia. Entonces, para cambiar la frecuencia de corte de 1 radián por segundo al valor omega c deseado por nosotros, pues también tenemos que escalar todas las tendencias de frecuencia del filtro por el factor 1 sobre omega c. Entonces, eso significaría que ahora la nueva pérdida de inserción, ¿verdad? En función de omega, en realidad va a ser la pérdida de inserción para omega sobre omega sub c, que todas las frecuencias se escalan por este factor. Y en consecuencia, los términos que dependen de frecuencia, es decir, las inductancias y capacitancias, también cambiarán el mismo factor. De manera que entonces ahora el nuevo valor de inductancia que teníamos acá se obtendrá del valor L sub K, ya obtenido previamente por el ajuste por impedancia, dividido por la frecuencia omega c. Y lo mismo ocurriría con el caso del capacitor. En el caso del capacitor, igualmente estaremos dividiendo por omega c. Entonces, si ahora tomamos en cuenta las dos situaciones simultáneamente, es decir, impedancia
en frecuencia, pues entonces tenemos estas expresiones que están aquí. El valor de la inductancia que estamos buscando ahora será igual a R sub 0 por el valor del prototipo dividido entre la frecuencia de corte nueva deseada por nosotros. En el caso del capacitor, será el valor del prototipo dividido por la impedancia y también por la frecuencia de corte. Ajá, okay. Entonces, la otra situación que se nos puede presentar en algún momento es que, bien, hasta ahora hemos estado trabajando con un prototipo que es pasa bajo, pero ¿qué pasa si yo quiero un pasa alto? Bueno, esencialmente, como quien dice, es cambiar las inductancias por capacitancias, ¿okay? Y viceversa. Entonces, al hacerlo de esa manera, pues lo que va a suceder es que la transformación de frecuencia es inversa. Ahora entonces será omega C entre omega lo que nosotros estaríamos aplicando en el filtro anterior. Entonces los valores de los componentes ahora para la capacitancia va a ser igual a 1 sobre R0 omega C, por el valor del prototipo, y el prima sub K va a ser igual, perdón, recuerden que estamos cambiando bobina por capacitor, ¿ok? Entonces el valor del prototipo era esta L, lo vamos a cambiar a una C. Y lo mismo en el caso del prototipo era una C, que ahora vamos a cambiar por una L. Se intercambian bobinas y capacitores. Entonces, cuando ocurre esto, bueno, esas transformaciones aplicadas podemos ver los resultados acá. Entonces, la figura A constituye, pues, digamos, la base de todo. Digamos, la respuesta del prototipo, que pudiera ser, bueno, como se ve ahí, pudiera ser, por ejemplo, un Butterworth, ¿ok? Entonces, yo tengo, este es mi punto de partida, mi prototipo, ¿verdad? Que tiene como frecuencia de corte 1 acá. Y bueno, por supuesto también tiene impedancia característica. ¿Qué es lo que hacemos esto? Bueno, cuando nosotros lo llevamos con pasa abajo y pasa banda, pasa abajo y pasa alto, también podemos crear un pasa banda y un elimina banda, o sea que también podemos conseguir unas funciones para hallar eso. Y lo que está mostrado aquí, pues ya sería la respuesta tanto de un pasabanda que está centrado en esta frecuencia que está aquí y que tiene este ancho de banda desde omega 1 hasta omega 2. ¿Ok? Esto para el pasabanda, y para el elimina banda pues sería justamente lo opuesto, ¿no? Entonces igualmente la frecuencia central sería esta omega 0 que está acá y con una omega 1 y omega 2 como límite de la banda. ¿Ok? Entonces, es decir, que nosotros partiendo de los filtros pasa bajo, podemos obtener unos pasa alto, y con la combinación de pasa alto y pasa bajo también podemos entonces obtener pasa banda y elimina banda. Lo único que hay que ver entonces las transformaciones correspondientes en cada caso. La transformación de pasa bajo a pasa banda para tener las figuras que ustedes acaban de ver en la lámina anterior, pues son las que están indicadas aquí. Entonces cambiaríamos la frecuencia que teníamos en el prototipo por omega 0 sobre omega 2 menos omega 1 por omega sobre omega 0 menos omega 0 sobre omega, lo cual termina siendo 1 sobre delta, que es el ancho de banda fraccional, ¿verdad? El ancho de banda fraccional por el término en paréntesis que está del lado derecho. Y la frecuencia omega 0 está relacionado con la frecuencia inferior y superior con esta operación. O sea, omega 0 es la raíz cuadrada del producto de omega 1 por omega 2. O sea, no es la media aritmética, sino sería la media geométrica de esas dos frecuencias. ¿Okay? Bueno, entonces, de hecho, todas estas transformaciones están resumidas en una tabla en el libro de la tabla 8.6. ¿Okay? De manera que
Aquí tenemos pues la situación de las transformaciones. Como decía aquí arriba, tenemos el término delta, que sería el ancho de banda fraccional omega 2 menos omega 1 sobre omega 0, que aparece pues en las fórmulas que están acá. Entonces aquí tenemos de nuestro punto de partida el filtro pasa abajo, y aquí sería entonces como luciría para el caso del pasa alto. Es decir, esta bobina se transforma en capacitor y este capacitor se transforma en bobina con estos valores que están acá. Si lo quiero como pasabanda, pues entonces ahora sería un circuito resonante donde estaba la bobina, un circuito resonante serie, donde estaba el capacitor, un circuito resonante paralelo. Y si lo quiero como elimina banda, pues invierto los resonantes paralelo y serie, lo invierto entre sí. ¿Bien? Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es en cada caso, siempre partir del prototipo. Bien, entonces, nosotros, todas estas cosas que acabamos de hacer, hemos colocado bobinas y capacitores, etc. Todo eso funciona muy bien a frecuencias bajas, pero a frecuencias de microondas, ya he comentado en varias ocasiones, que nosotros no tenemos bobinas puras ni capacitores puros. Entonces, más bien, lo que hacemos es que los sustituimos por elementos de parámetros distribuidos, normalmente por líneas de transmisión. ¿Ok? Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que los componentes están ubicados físicamente sobre un circuito, ¿ok? Y entonces, por tanto, hay una cierta distancia entre ellos que también hay que tomar en cuenta. No como en caso circuitario, uno siempre dice, yo voy a poner un paralelo acá, como los dos elementos uno al lado del otro. En la práctica, cuando lo vas a llevar al circuito, eso no funciona. Tienes que tomar en cuenta la distancia. Entonces, para hacer eso, vamos a introducir un par de conceptos para poder utilizar estas líneas de parámetros distribuidos. Y son lo que llamamos las transformaciones de Richard y las identidades de Kuroda. Esas transformaciones de Richard, en principio, son las que nos van a permitir sustituir los elementos de parámetros concentrados por parámetros distribuidos, y las transformaciones de Kuroda son las que me van a permitir resolver el problema de la distancia que hay entre los componentes. Vamos con una primero y luego la otra. Ok, entonces para hacer la transformación de Richard, la transformación de Richard lo que hace es que define un nuevo parámetro, que llamaremos omega mayúscula. Esta omega mayúscula es igual a la tangente de beta L. Y por tanto será entonces la tangente de omega por L sobre la velocidad de propagación, por lo que ya hemos visto en clases anteriores. Por tanto, esta transformación lo que hace es que mapea esta omega minúscula, que es la frecuencia angular, la convierte ahora a esta omega mayúscula, digamos va a ser el elemento con el que nosotros vamos a estar trabajando acá. Obviamente que debido a la trigonometría que tenemos allí, a la tangente beta L, pues encontramos que ese mapeo se repite con un periodo omega L sobre B sub P igual a 2pi. Es decir, la vuelta completa de la circunferencia. Cada vez que omega por L sobre B sub P se incrementa de manera que eso produce 2pi, repite el valor de esta omega. Por tanto, lo que quiere decir con esto es que la solución que nosotros tenemos acá se va a repetir en frecuencia, de una forma parecida a lo que nosotros discutimos hace tiempo con lo de con las estructuras periódicas. Como decimos, esta transformación de Richard fue introducida por este señor para sintetizar redes LC, utilizando líneas de cortocircuito, circuito abierto, es decir, los stubs que nosotros hemos visto anteriormente en otras clases. Entonces, si recordamos esto, si yo tengo un cortocircuito, sucede que la reactancia vista a la entrada de una línea de cortocircuito, pues va a ser, digamos, como dice acá, JXL, va a ser J omega por L, igual a JL mayúscula por la tangente de beta L, donde esta
L grande sería equivalente a la impedancia característica de la línea, que si nosotros en lugar de poner una L, como está aquí, hubiéramos puesto Z0, la impedancia característica, pues sería, digamos, más familiar para nosotros, ¿verdad? Nosotros tendríamos esto allí. Lo que vamos a tener entonces es que esta omega grande que está acá jugaría el papel como de una frecuencia, entre comillas. ¿Okay? Bueno, realmente es un mapeo de plano omega en otro plano. Y entonces lo que va a hacer es que si yo la multiplico por L grande me produce una reactancia aquí, pero si yo lo quiero expresar en línea de cortocircuito, entonces sería una impedancia característica. La L tendría el significado de una impedancia característica de la línea por la tangente beta L. Y ya veremos más adelante en la implementación práctica de que en realidad lo que vamos a hacer es eso. Lo que nosotros vamos a jugar es con la impedancia característica de la línea para poder obtener el valor de la L que nosotros necesitamos en este caso. Si estuviéramos trabajando con un capacitor, ¿ok? Pudiéramos relacionarlo con la admitancia de entrada de una línea abierta. ¿Okay? Si yo tengo la línea abierta, yo observo la admitancia de entrada que es imaginaria pura, o sea que lo que yo voy a tener allí es una subsectancia, que es la parte imaginaria de la admitancia. Y esa subsectancia de capacitor tendría la misma forma, o sea, sería J B sub C, sería J omega por C. ¿Ok? Y esta omega mayúscula la sustituyo precisamente por la definición tangente beta L, o sea que sería J por C. Tangente beta L, y de nuevo esta C que está acá va a jugar el papel de la impedancia característica de esa línea. ¿Ok? Entonces, sigamos por adelante ahora. Entonces dice, con respecto a los prototipos estudiados, pues la frecuencia de corte, ¿dónde va a ocurrir? Cuando omega sea igual a 1. ¿Okay? Entonces, si sustituimos omega igual a 1 en en nuestra transformación, nos quedaría que el valor de la transformación de Richard quedaría que omega grande será igual a 1 igual a tangente de beta L. Y entonces, para que esto sea 1, esto quiere decir que la longitud del stub en el corte es lambda octavo a la frecuencia de corte omega c. ¿Ok? Porque que lo que va a suceder que si la longitud es lambda octavo, entonces nos queda aquí tangente de piso de 4 y tangente de piso de 4 vale 1. Bueno, entonces, en esa longitud va a ser importante para nosotros porque vamos a darle un nombre ahora a estas líneas que todas tienen ese tamaño lambda octavo. Le vamos a dar un nombre de línea conmensurada para indicar que todas tienen la misma dimensión. Bueno, entonces, con esto en la mano, pues entonces lo que diríamos es que si yo tengo una reactancia como esta, ¿verdad? Yo quiero ver a la entrada de la línea una reactancia Jx sub L, que correspondería a una inductancia L de este lado. Yo la voy a sustituir por un trozo de línea en cortocircuito, acá, ¿verdad? Que tiene una longitud de lambda octavo a la frecuencia de corte deseada. Pero lo más importante para nosotros es que la impedancia característica va a ser igual al valor de la inductancia deseada. ¿Ok? Esta L que está acá. Antes de que alguien venga a decir, pero es que las unidades son distintas, ¿no? Lo que pasa es que, obviamente, tenemos que tener cuidado cuando hacemos el escalamiento, ¿no? Para que esto nos dé los valores. Porque alguien me diría, bueno, pero es que Z0 está en ohm y L está en Henry. No, lo que es esa L que tenemos allí, la vamos a estar expresando en las mismas unidades que la impedancia característica acá. Bueno, entonces, esto que les decía, que lo hacemos para el caso de la inductancia, lo hacemos también para la capacitancia. Entonces, si yo quiero tener una cierta capacitancia, aquí una cierta subsectancia capacitiva aquí a la entrada, que estaría siendo representada por este capacitor C. Eso de nuevo va a ser igual a una línea en circuito abierto cuya impedancia característica vale 1 sobre C.
Entonces, lo que ocurre, pues, es que cuando, como yo les decía, es que esta omega que está acá no tiene unidades de radianes. Simplemente es, más bien, no es como la omega minúscula que si tiene radianes, esta no tiene unidades. Por tanto, cuando yo multiplique por las L que están allí, en realidad la L por esta omega va a tener las unidades de reactancia que serían ohms. Creo que eso se va a aclarar después cuando hagamos un ejemplo. Bien. Ok, entonces dice, debe tenerse cuidado que a frecuencias alejadas de la frecuencia de corte, el comportamiento de estos componentes obviamente no es igual al de los componentes de parámetro concentrado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos una función tangente involucrada. O sea, esas funciones trascendentales obviamente que ya hacen que la posible linealidad que nosotros buscábamos anteriormente con elementos de parámetro concentrado, linealidad en frecuencia. Me refiero, ahora está modulada, está cambiada por la función trascendente. Así que entonces la respuesta que nosotros tengamos no va a ser exactamente igual si nos alejamos mucho de lo que nosotros hemos estudiado antes con los parámetros concentrados. Todo lo que estamos haciendo acá va a ser válido, pero en el entorno de la frecuencia de corte. ¿Okay? Y como dice acá, la respuesta además es periódica en frecuencia, repitiéndose cada 4 veces omega sub c. Y de nuevo, entonces, nos hace acordar de las líneas periódicamente cargadas que habíamos visto anteriormente. Como les comenté en la lámina anterior, todos los estudios van a tener la misma longitud, dando octavo a la frecuencia omega c. Por esa razón le damos el nombre de línea conmensurada, queriendo decir con esto que todas tienen el mismo tamaño físico, ¿verdad? Porque todas van a tener este largo dando octavo a la frecuencia de corte. Bueno, ya que vimos las identidades, la transformación de Richard, ahora vamos a las identidades de Kuroda. Ok, entonces lo que hace las identidades de Kuroda es que utilizan secciones de líneas de transmisión redundantes para lograr una implementación práctica de estos filtros. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que están involucradas? Bueno, la primera cuestión es que queremos separar físicamente los stubs de una línea de transmisión. Puedo montarlos uno encima del otro físicamente. Entonces, tengo que establecer una separación y esa separación la podemos introducir con líneas redundantes. Ya vamos a ver qué es lo que significan líneas redundantes. La otra cosa es que podemos transformar, con las transformaciones de Kuroda, podemos convertir stubs en serie en otros en paralelo y viceversa. Y eso es muy conveniente porque muchas veces nosotros preferimos trabajar con los elementos en paralelo porque los elementos en serie son mucho más difíciles de llevar a cabo en la práctica. Entonces, si tenemos elementos en serie, es preferible convertir los elementos en paralelo para su implementación en los circuitos de microondas. La otra cosa también para que se utilizan estos valores, estas identidades de Kuroda, es para cambiar valores imprácticos de impedancia características en otros que sean más fácilmente realizables. También nos encontramos muchas veces de que al sacar la cuenta salen unos números extremos, por decirlo de alguna manera, en las impedancias características. Y eso, cuando lo vayamos a la práctica, va a significar que puede quedar unas pistas demasiado delgadas en el sustrato que yo estoy tratando de construir o demasiado gruesa. Entonces yo puedo utilizar estas identidades para llevar esto a valores que sean más fácilmente implementables. Ajá. Bueno, entonces a estas secciones adicionales de líneas se le llama elementos unitarios. Y también tienen una longitud de lambda octavo de la frecuencia de corte, es decir, que también son conmensurados. Entonces, como nosotros cuando llegamos acá, vamos a ver que todas las líneas tienen el mismo tamaño. Se parecen pues a esas líneas que vimos anteriormente que parecían un peine. ¿Okay? Entonces,
Por tanto, estos elementos son también conmensurados con los utilizados para implementar los inductores y los condensadores. Es decir, que el array que nosotros construyamos, todos los elementos van a tener el mismo largo, aunque no el mismo ancho. Porque el ancho, sabemos que está relacionado con la impedancia característica, que es lo que queremos lograr. Bueno, tenemos una tabla que la vamos a mostrar a continuación. Y en esa tabla hay unas cajitas que representan elementos unitarios. ¿Okay? Es decir, una línea de transmisión de longitud lambda octavo. Y la impedancia característica es la que es cambiante. ¿Okay? De una línea a la otra, lo que sí vamos a hacer es un cambio en impedancia característica. Los inductores y los condensadores que están en la tabla están representados por stubs en cortocircuito o circuito abierto respectivamente, como lo vimos en las láminas anteriores. ¿Okay? Y bueno, una de las cosas allí es que en el libro de Poza se demuestra, y nosotros lo vamos a repasar acá, se demuestra una de estas identidades. En realidad él la demuestra todas, pero yo solamente voy a tomar la primera. ¿Okay? Y lo que va a hacer es que vamos a demostrar que la matriz ABCD de las dos estructuras logradas por la transformación son iguales. Okay. Entonces en esta tabla tenemos las cuatro identidades de Kuroda. La cantidad n cuadrado igual a 1 más z2 sobre z1 justamente va a aparecer allí para afectarnos no solamente la impedancia característica, sino también los valores de los elementos. Entonces, vamos a describir qué es lo que hacen cada una de esas cuatro identidades para después pensar cómo nos podemos implementar en la práctica. Fíjense, en la primera identidad de Kuroda me dice que si yo tengo un circuito cuya impedancia característica es Z1 y a la entrada de ese circuito tengo un capacitor en paralelo de valor Z2, ¿ok? 1 sobre Z2, perdón. Entonces, nosotros podemos hacer esto equivalente a una nueva línea de transmisión, pero cuya impedancia característica es distinta. La impedancia característica será igual a Z2, o sea, el inverso del capacitor, dividido por n cuadrado, que es la cantidad que está aquí arriba, seguido de una inductancia serie. O sea, que yo transformé un capacitor en paralelo aquí en una inductancia serie en el circuito de la derecha. Fíjense que esta inductancia tiene un valor que está relacionado con la impedancia característica de la línea de la izquierda, con Z1, ¿okay? Y la impedancia característica de esto está más bien relacionado con el elemento reactivo, en este caso el capacitor. ¿Okay? Eso que hicimos, convirtiendo un elemento paralelo en un elemento serie de aquí para acá, también se puede hacer a la inversa, es decir, yo puedo convertir un elemento serie, una bobina que tenga acá, ahora, en serie lo puedo convertir en un elemento paralelo, ahora en la salida de la caja, y de nuevo cambiando la impedancia característica en los valores que ya están indicados ahí arriba. Si se tratase de una bobina en paralelo, a la entrada la convierto a la salida en otra bobina, pero con un transformador, ¿okay? Con una relación de vuelta igual a 1 a n cuadrado. Y si fuese un capacitor en serie, bueno, de la misma manera, se va a convertir en un capacitor en serie del lado de la salida, un capacitor en serie en el lado de la entrada, se transforma un capacitor en serie del lado de la salida, seguido de un transformador, con una relación de vuelta que es n cuadrado a 1. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, y recuerden, cada una de estas cajitas que están aquí es un elemento conmensurado. ¿Okay? Tiene un trozo de línea de transmisión de longitud lambda octavo, pero también cada bobina y cada condensador también es un trozo de línea de longitud lambda octavo. O sea, todos los elementos reactivos que aparecen allí tienen la misma longitud física. Ok, bueno, vamos para a continuación. Entonces, vamos a demostrar la primera identidad. ¿Okay? La primera identidad lo que dice que yo puedo transformar un elemento paralelo
del lado de la entrada, en este caso un capacitor que está ubicado del lado de la entrada en una bobina en serie del lado de la salida. Como ya habíamos dicho, el capacitor lo represento por un stub en circuito abierto de este lado. Entonces este stub en circuito abierto cuya impedancia característica vale Z2, ¿verdad? Está conectado a un trozo de línea de longitud L, un elemento unitario, ¿okay? Y queremos demostrar que esto es equivalente a un trozo de línea igualmente del mismo largo físico, L, pero cuya impedancia característica vale Z2 sobre N cuadrado, seguido de una bobina, que ahora estoy partiendo de un stub en cortocircuito, ¿verdad? Seguido de una bobina en serie, cuyo valor es Z1 sobre N cuadrado. Ajá. Entonces, bueno, la matriz ABCD de un trozo de línea de transmisión de longitud L con impedancia característica Z1 vale, ¿okay? Coseno beta L más J Z1 seno beta L. ¿Okay? Para el elemento, como veníamos hablando, pues tenemos un capacitor que está conectado a la entrada de un trozo de línea de transmisión. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es la matriz ABC del trozo de línea de transmisión. Bueno, eso ya lo habíamos visto en clases anteriores directamente. La matriz ABC de la línea de transmisión con impedancia característica Z1 será coseno beta L, JZ1, seno beta L, 1 sobre Z1, seno beta L, coseno beta L. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el coseno como factor común. O sea, si yo divido todo lo que está aquí, aquí me va a quedar 1 de este lado, aquí me va a quedar 1, ¿ok? El seno sobre coseno es la tangente, es decir, esto es omega grande, ¿verdad? Esto omega grande que está de este lado. Y el coseno que me queda afuera, recuerden, el coseno es el inverso de la secante. La secante es la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrada. Y eso justamente el coeficiente que está aquí afuera. O sea, este término que está aquí afuera es simplemente el coseno. Ups, porque esto sigue dibujando. Bueno. Okay. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es poner el stub en circuito abierto, que es el capacitor, a la entrada. Por tanto, lo que tenemos que hacer es premultiplicar esta matriz que está aquí por la matriz ABCD del capacitor, y que ya sabemos de casos anteriores, cuando tengo un elemento paralelo, lo ubico en este lado de la matriz de ABCD. ¿Ok? Entonces, la matriz será 1, 0, porque no hay elemento serie, J omega sobre Z2, que es el elemento paralelo, y 1 para cerrar aquí. Y esto se premultiplica, porque está del lado izquierdo, por la matriz que corresponde a la línea de transmisión que ya vimos con esta impedancia. ¿Okay? Así que sacando la cuenta, finalmente, la matriz ABC de esa combinación es 1 sobre la raíz de 1 más omega cuadrado por 1 en la esquina de arriba, J omega Z1, elemento serie, digamos así. En el paralelo tengo J omega por 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Y en el último término nos queda 1 menos omega cuadrado Z1, Z2. Lo que queremos ver si haciéndolo por el otro lado llegamos al mismo resultado. Porque es la forma de demostrar que la identidad se cumple, la identidad de Kuroda. Bueno, entonces hagamos eso. Entonces, ahora el stub está del lado derecho, o sea que ahora en lugar de premultiplicar, hago una posmultiplicación. Y obviamente, como decíamos anteriormente, ahora la impedancia característica es diferente. ¿Okay? Entonces, el stub serie del circuito de la derecha tiene una impedancia de JZ1 sobre N cuadrado por tangente de beta L, es decir, que es J omega grande Z1 sobre N cuadrado. Y ese valor, pues justamente es el que nosotros vamos a llevar para el término de la derecha. ¿Okay? O sea, 1, elemento serie, J omega Z1 sobre N cuadrado, 0 y 1, porque no hay elemento paralelo.
la línea que tenemos acá, ahora su impedancia característica vale Z2 sobre N cuadrado. Entonces nos va a quedar 1 J omega grande Z2 sobre N cuadrado, J omega grande N cuadrado sobre Z2, porque es el inverso, 1. Y obviamente por el coseno, que era esta cantidad que está del lado derecho. Haciendo la cuenta, la multiplicación de esto por esto, obtenemos la siguiente expresión. El resultado va a ser 1 sobre la raíz de 1 más omega cuadrado, 1 más J omega grande sobre N cuadrado, N1 más N2, J omega N cuadrado sobre N2, 1 menos omega grande, Z1 sobre Z2. Donde todavía nosotros no hemos definido cuánto vale este número N cuadrado. Bueno, vamos a darle entonces un valor. Vamos a escoger que N cuadrado valga 1 más Z2 sobre Z1. Si hacemos que N cuadrado sea igual a 1 más Z2 sobre Z1, entonces resulta que las expresiones son idénticas. ¿Okay? Así que ya con esto demostramos la primera identidad de Kuroda. Igual también se puede hacer con las otras que están acá. ¿Okay? Y vamos a ponerlo en práctica por medio de un ejemplo. Entonces, este ejemplo es el ejemplo 8.5 del libro, que está en la página 419. De nuevo, como siempre, en el video yo voy como muy rápido en estas partes, solamente me detengo en algunos elementos que quiero destacar, pero todos los detalles de la deducción están en el libro. Entonces, yo no puedo ir por esos mismos detalles en el video, porque si no, esta clase sería larguísima. Ok. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, nos piden diseñar un filtro paso abajo para ser fabricado utilizando microlíneas. Las especificaciones incluyen una frecuencia de 4 GHz, impedancia característica de 50 ohms, una respuesta de tercer orden con un rizado de 3 dB en la banda pasante. Así que ya nos están diciendo el circuito de un Chebyshev. ¿Ok? Un Chebyshev de tercer orden. Por tanto, es impar. La impedancia de salida, ya sabemos, es igual a 1. ¿Ok? Entonces, de la tabla 8.4, para un rizado de 3 dB, obtenemos los siguientes elementos para el prototipo normalizado paso abajo. ¿Ok? Entonces, para una n igual a 3, ¿ok? Porque es lo que nos están diciendo con un filtro de tercer orden, los valores de los coeficientes son estos que están aquí, ¿okay? Tomados de la tabla. O sea, el primer elemento será 3,3487. Bueno, el primer elemento, estrictamente hablando, es generador, pero digamos, el primer elemento que nos conseguimos acá será este que está aquí, este es el segundo elemento, el tercer elemento y este es la carga. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es que estos valores que están aquí son los valores de los parámetros GSU1, GSU2, GSU3 y obviamente GSU4. Y lo vamos a identificar pues con los elementos que queremos acá. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asumir que el primer elemento es una bobina. Por tanto, en general lo vamos a representar como una fuente corriente y no como una fuente de tensión. ¿Okay? El primer elemento es una bobina en serie. ¿Okay? El primer elemento es una bobina en serie. El segundo elemento es un capacitor en paralelo. El tercer elemento es una bobina en serie y bueno, finalmente tenemos la carga. ¿Okay? Bueno, entonces todo eso ya sabemos, tenemos que escalarlo en frecuencia y en impedancia. Vamos para acá. Aquí simplemente quise mostrar de dónde saqué esos números. Aquí está la tabla. ¿Okay? Ustedes pueden ver aquí. Esta es la tabla para un Chebyshev con 3 dB de rizado. Esto se va a tanguear. Creo que es lo más lento. Y ya sé por qué. Ok. Ahora sí ya no voy a tener problema con esto. Aquí entonces tenemos un Chebyshev con un rizado de 3 dB. ¿Okay? Y es una respuesta de tercer orden. Entonces, quitamos los coeficientes que mostré en la tabla anterior. Muy bien. Entonces, como les dije anteriormente,
pues venimos acá con nuestro generador, que ahora va a tener obviamente una impedancia de salida 1 normalizado, una bobina con 3,3487, un capacitor de 0,717 en paralelo, otra bobina igual a la primera y finalmente la carga. ¿Okay? Entonces ahora el siguiente paso es que vamos a convertir estas cantidades que aparecen como elementos de parámetros concentrados en línea de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Vamos a convertir los inductores en serie en stub serie, ¿ok? Y los capacitores en paralelo en stub en paralelo usando la transformación de Richard. O sea que entonces lo que va a suceder es que esta bobina con un valor de 3,3487 lo vamos a convertir en un trozo de línea de transmisión conmensurada de longitud lambda octavo, ¿ok? Pero con una impedancia característica de 3,3487, o sea, el mismo valor que teníamos allá. Lo mismo va a suceder pues con la otra bobina serie que tenemos acá. Y el caso del capacitor en paralelo, ¿okay? El valor de la impedancia es obviamente el inverso, porque aquí estamos en la impedancia, entonces la impedancia será el inverso de 0,7117, que vale 1,405. De nuevo, ustedes saben, todas las longitudes son dando octavos a la frecuencia omega igual a 1. ¿Ok? La primera cosa entonces que dice acá, como los stub series son muy difíciles de implementar en microlíneas, ya les comenté eso, que trataremos de evitar los elementos en serie y los vamos a convertir por elementos en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a convertirlo en stub en paralelo. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un elemento unitario a ambos lados del filtro. Agregar un elemento unitario no cambia nada porque son elementos redundantes. Estos elementos redundantes no afectan el comportamiento del filtro, ya que se hayan acoplado tanto a la fuente como a la carga. ¿Okay? Entonces, estos elementos redundantes tienen impedancia 1. Entonces, impedancia característica igual a 1. Todavía esto está normalizado acá. Después lo convertiremos a ohms. Entonces, bueno, siguiente paso. ¿Ok? Agregamos un elemento conmensurado a ambos lados. O sea que hemos agregado ahora una línea acá con una impedancia característica igual a 1 del lado izquierdo y tenemos otra línea del lado derecho con impedancia característica también igual a 1 de este lado. Entonces ahora tengo una combinación de un trozo de línea con un elemento en serie, que lo quiero convertir a un trozo de línea con elemento paralelo. En el caso de la izquierda, ¿okay? La línea está a la izquierda y el elemento reactivo está del lado derecho. ¿Okay? Entonces, ahí aplicamos la transformación de Kuroda, en la cual convertimos ese elemento serie a la salida en un elemento paralelo a la entrada. Entonces, ahí estamos aplicando la segunda identidad de Kuroda. ¿Ok? Pero no solamente aplicamos del lado izquierdo, sino también del lado derecho. Igualmente lo que vamos a hacer ahí, entonces, es que el elemento serie seguido del elemento unitario se va a convertir en otra línea, pero con impedancia característica diferente, seguido de una línea en paralelo. Así que lo que vamos a hacer acá, aplicando los valores que hemos dicho allí, lo primero que tenemos que hallar es cuánto vale n cuadrado. Bueno, n cuadrado, ¿verdad? Va a ser 1 más 1 sobre 3,3487, que es la impedancia característica que tenemos acá. Y la otra es 1, pues. O sea, el cociente de estas dos, entre este. Eso es lo que tenemos de este lado. Entonces, utilizando esos valores, finalmente obtenemos esta estructura que tenemos acá, donde ahora tenemos el elemento de aquí no ha cambiado. ¿Okay? Este elemento sigue siendo igual. Lo que tenemos ahora son dos líneas de transmisión que juegan el papel de los elementos redundantes anteriores, que también tienen obviamente la misma longitud física, pero cuya impedancia característica ahora cambió a este valor, 4,35. ¿Ok? A ambos lados. Y adicionalmente, pues,
vamos a tener unos stubs cuya impedancia característica vale 1,299. Así que ya tenemos resuelto el circuito, pero todavía está a nivel, digamos, de prototipo, en el sentido de que todavía las cantidades están normalizadas. Tenemos entonces ahora que escalar esto por frecuencia y por impedancia. Entonces, primero que todo, obviamente, tenemos que tomar en cuenta los 50 ohms, así que habrá que multiplicar todas las impedancias por 50 ohms. Y lo otro es que las longitudes de las líneas deben ser lambda octavo a la frecuencia de 4 GHz. O sea, calculamos la longitud de onda, dividimos por 8 y eso nos da el largo de cada una de las líneas. Y lo que tenemos aquí variable es la impedancia característica. Ajá. Entonces tenemos finalmente pues el circuito acá. Tenemos ahora nuestro generador de 50 ohms de este lado, con una carga de 50 ohms de este lado, que eso no cambió. Y tenemos ahora pues todas las líneas que todas tienen la misma longitud L, pero tienen impedancias características diferentes. Entonces, estas líneas de acá tienen impedancia característica 217,5 ohms. Esta línea que está aquí tiene impedancia característica 70,3 y estas líneas que están aquí tienen impedancia característica 64,9. Cuando lo voy a la microlínea, ya ustedes saben, por cosas que hemos discutido muchas veces en el pasado, en una microlínea yo lo único parámetro que tengo para variar la impedancia característica es el ancho de la pista, porque el alto no lo puedo cambiar porque se viene determinado de fábrica en la lámina de dieléctrico que estamos comprando. Entonces no podemos cambiar todos esos parámetros, así que lo único que podemos cambiar es el ancho de la pista y por eso es que tenemos entonces este resultado que ustedes están viendo acá. ¿Okay? Fíjense que esta línea delgadita que está acá corresponde a la línea de impedancia grande, ¿okay? De 217. En tanto que estas líneas un poco más gruesas pues corresponden a impedancia más baja. La más gruesa de todas, por supuesto, es la de 50 ohms, en este caso, porque es la que corresponde a la impedancia más baja de todas las que están en el U. Pero esencialmente eso es lo que queremos en nuestro diseño. Al final lo que queremos tener. ¿Cuáles son los tamaños de las pistas? El largo, ya hemos dicho, el largo es el mismo para todo, el largo físico. Lo que va a cambiar es el ancho para cambiar la impedancia característica. Ok, si ahora esto le buscamos la respuesta de frecuencia del circuito y lo comparamos con el circuito más abajo, encontramos que hay una zona donde se parecen las cosas y otra donde difieren un poco más. Veamos en primera instancia la línea de parámetros concentrados. La línea de parámetros concentrados usando un Chebyshev de tercer orden, pues presenta esta respuesta. ¿Okay? Es decir, es esta línea que está acá. ¿Verdad? La estructura que nosotros acabamos de construir, de hecho presenta un corte mucho más agudo. Fíjense que la hecha con parámetros distribuidos, con las pistas que nosotros acabamos de hacer, ¿okay? Presenta un corte mucho más agudo que hecha con parámetros concentrados. Pero un detalle interesante es que además se me repite, ¿okay? Alrededor, fíjense, la frecuencia de corte estaba aquí en 4 GHz. ¿Ok? Entonces, resulta que ahora alrededor de 8 GHz, ¿okay? Este que está acá, este es 8. Alrededor de 8 GHz es como si fuera un espejo, se repite, se voltea la imagen, se repite, ¿verdad? N veces, porque además esto también va a continuar hacia arriba. Ya lo hemos dicho anteriormente, lo que va a suceder es que la respuesta es periódica en frecuencia. Se repite cada 2 veces, o sea, bueno, perdón, cada 2 veces está ese espejo que está allí, ¿verdad? O sea, que nosotros tendríamos que esto se estaría repitiendo, pues, hacia arriba, alrededor de este valor. ¿Okay? Si nosotros repetimos esto hacia arriba, encontraríamos que este punto que está acá
aparecería, pues más bien de este lado, estaría en 4 veces la frecuencia original de diseño de 4 GHz, tendríamos el equivalente de este punto, pero de lado de acá. ¿Okay? Bueno. Ok, y entonces como dice aquí, se pueden usar procedimientos similares para implementar filtros elimina banda, pero estas identidades no son buenas cuando se trata de filtros pasa alto, filtros pasa banda. Okay, simplemente hago la acotación acá. El próximo elemento que vamos a estudiar aquí, que también nos ayuda a una implementación práctica de los filtros, es lo que denominamos los inversores de impedancia de admitancia. Okay, como dice aquí, además de las líneas en serie paralelo, que ya hemos estudiado, nosotros vamos a utilizar estos inversores de impedancia de admitancia. Bueno, si hacemos un poquito de memoria, una línea de lambda cuarto es un inversor. ¿Okay? Si nosotros tenemos un trozo de línea de lambda cuarto, la impedancia que nosotros vemos en entrada, en cierta manera, el inverso de la impedancia de carga. ¿Okay? Así que entonces, dicen en su forma más sencilla, estos inversores se construyen con trozo de línea de transmisión de longitud lambda cuarto, aunque también existen otras implementaciones más complejas. El hecho de que utilicemos un inversor es que también nos permite la conversión de elementos en serie en elementos en paralelo o viceversa. Así que tenemos aquí pues una tabla que nos diría pues cómo nosotros pudiéramos convertir estas cargas para lo que nosotros queramos. En la parte de arriba, pues de nuevo, tenemos trozo de línea de lambda cuarto ahora. ¿Okay? Estas líneas de lambda cuarto. Si yo lo tengo aquí en impedancia, ¿okay? Si la línea de transmisión que está en el medio tiene una impedancia característica, digamos, de valor K grande, entonces el valor que yo tengo a la entrada, ya lo habíamos estudiado anteriormente, va a ser K grande dividido por impedancia de carga. De misma manera, si estuviéramos hablando con admitancia, pues la situación sería... Perdón. Aunque vuelve a repetir este pedacito y se borra. Okay. Hay dos cosas que hay que borrar acá. Entonces, vuelta a lo que decía aquí. Yo comentaba que estos inversores se construyen con trozos de línea de longitud lambda cuarto. Así que, por ejemplo, en el caso de arriba, si esta caja que está aquí es un trozo de línea de longitud lambda cuarto, es decir, tiene 90 grados de diferencia de fase, pues la impedancia que yo veo que entra será simplemente el valor de la impedancia característica, que aquí la hemos puesto, por ejemplo, el valor K. Entonces va a ser el cuadrado de esta impedancia característica dividido entre la impedancia de la carga. Si estuviéramos hablando con admitancia, la situación sería idéntica. La admitancia de entrada que estaríamos viendo acá sería el valor de la admitancia característica, que la hemos representado aquí por un valor J, al cuadrado dividido por la admitancia de la carga. Este es el punto de partida. Bueno, nosotros ahora pues podemos hacer esas mismas cosas, las podemos implementar ahora utilizando elementos de línea de transmisión con elementos reactivos. Al hacerlo de esta manera, lo que hacemos es que dividimos la línea en trozos de la mitad de la longitud eléctrica. Lo que va a suceder allí, entonces, es que estos 90 grados se nos van a transformar en 45, es decir, los famosos lambda octavos, lo cual nos va a llevar de nuevo a la idea de las líneas conmensuradas. Okay. Y podemos entonces ver que en este caso nosotros podemos obtener el valor de la entrada, el valor de la impedancia de entrada aquí, a través de esta transformación. Sí, colocando
los valores de esta X grande que tenemos acá, se va a obtener del valor de la K, que sería la impedancia característica multiplicada por la tangente de zeta medio, ¿okay? Y dividido por la impedancia característica. Entonces, de esta manera, pues tenemos aquí estos valores que me indican los elementos reactivos, ya sea en paralelo o en serie que yo tengo acá, y de esa manera, pues, podemos producir esto con estos elementos reactivos metidos dentro de la línea de transmisión. Okay. También es posible lograr este mismo efecto utilizando, por ejemplo, elementos aquí de parámetros concentrados, capacitores exclusivamente. Ya no hemos colocado línea de transmisión, sino elementos de parámetros concentrados, simplemente para hacer, digamos, la comparación. No me interesa mucho en este caso detenerme en este último particular. Ok. El siguiente paso que vamos a estudiar son los filtros paso abajo de impedancia escalonada. Estos filtros son, como decía acá, son relativamente fáciles de implementar con microlínea o con stripline. Y la idea es que vamos a utilizar líneas de alta y baja impedancia en forma alternada. Entonces, claro, el detalle con esto es que su comportamiento eléctrico no es tan bueno como el de otros, pero son relativamente fáciles de llevar a la práctica. La idea principal, como hemos mencionado aquí anteriormente, es que su uso está restringido a aplicaciones que no requieren un corte agudo en la banda de rechazo, pero más bien tiene una respuesta muy suave. Entonces, bueno, vamos a comenzar primero como algo de teoría. Para el estudio, tenemos primero el equivalente circuital de secciones cortas de líneas de transmisión. Equivalente circuital aproximado. Okay. Con impedancia características muy alta o muy baja. Es decir, que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el valor exacto obtenido de la fórmula larga y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una aproximación, ya sea haciendo muy grande o muy bajo el valor de la impedancia característica. Ok, entonces pues, tenemos la matriz S de puntos de línea de transmisión con impedancia característica Z0. Entonces se pueden hallar los parámetros Z a partir de los parámetros S y D. Ok, tendríamos que los parámetros Z serían Z11 igual a Z22, porque la línea es simétrica, okay, que va a ser el cociente entre C, va a ser menos J, Z0 con tangente de beta E. Y el parámetro de transferencia, Z12 y Z21 va a ser 1 sobre C, que va a ser menos J, Z0 cosecante de beta E. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es buscarnos los elementos serie del circuito T equivalente. Y eso se va a lograr restando a el Z11, le restamos el Z12, que hace transferencia, y encontramos el elemento equivalente, serie. Okay. Que sería entonces menos J, Z0, coseno de beta L menos 1 sobre seno de beta L, aplicando las transformaciones aquí arriba. Y eso va a ser J, Z0 por la tangente de beta L medio. ¿Okay? Y el elemento paralelo para la red T sería directamente Z sub 1, 2. Así que entonces podemos llegar a dos circuitos equivalentes para esto. Podemos tener un circuito como el que está acá, un circuito T, ¿verdad? Con valores de serie, será JX sobre 2, donde X era Z0 por beta L. ¿Ok? Y en términos en paralelo sería JB, que obtuvimos anteriormente allá. Entonces dice circuito equivalente para secciones de línea de transmisión. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que la línea de transmisión es corta. Si vamos a asumir que beta L es mucho más pequeño que pi sobre 2. Recuerden que en pi sobre 2 la tangente se va para infinito. Entonces vamos a mantenernos bien alejados de ese punto. Vamos a considerar que beta L es un valor pequeño, mucho más pequeño que pi medio. Entonces,
pues tendríamos esas equivalencias que están acá. Eh, mm, y sobre estas equivalencias, ahora lo que vamos a ver es qué pasa si la impedancia, que aparecía en la expresión anterior, eran valores muy grandes o muy pequeños. Bueno, lo que sucede es que si la longitud beta n es pequeña, pero z0 es grande, el término dominante va a ser el elemento serie que está acá. ¿Okay? Y tanto que este elemento va a ser despreciable. Así que todo este rate que tenemos aquí, que ya teníamos la primera aproximación, que estamos diciendo que era pequeño, ahora se transforma básicamente en un único elemento serie de valor Z0 beta L si Z0 es grande. Por el contrario, ¿okay? Si Z0 es pequeño, entonces lo que va a suceder es que el elemento serie va a ser pequeño y lo podemos despreciar, y más bien el elemento importante aquí va a ser el elemento paralelo. Así que entonces el elemento dominante va a ser un elemento capacitivo acá en paralelo, y en otro caso un elemento inductivo. Entonces, si ustedes recordarán, de la forma como nosotros construíamos nuestro filtro prototipo era que teníamos un elemento serie, un elemento paralelo, un elemento serie, un elemento paralelo. Es decir, que teníamos formas alternadas de elementos, uno serie, uno paralelo, uno serie, uno paralelo. Entonces pudiésemos utilizar estas aproximaciones y decir que en el caso de los elementos serie utilizamos una impedancia grande, una Z0 grande, y en el caso de los elementos paralelos usamos una Z0 pequeña. Y esa es la idea que está detrás de estos filtros que están acá. ¿Okay? Entonces podemos calcular la longitud eléctrica de los trozos de línea en función de las inductancias y capacitancia de las secciones de filtro. Entonces tenemos acá que el valor de beta L va a ser igual a la L obtenida de ahí atrás de los circuitos prototipo por R0 por el escalamiento de impedancia dividido sobre ZH. La ZH es la impedancia alta. Y también tenemos que beta L va a ser igual a C por ZL sobre R0. ZL es la impedancia baja. ¿Okay? O sea, los valores ZH y ZL son respectivamente las impedancias altas y bajas de las secciones alternadas. Y R0 es la impedancia del filtro. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar esto en un ejemplo. ¿Okay? Vamos con el ejemplo. ¿Okay? Dice acá, ejemplo 8.6, tomado del libro. De nuevo, los detalles están en el libro, aquí solamente en un resumen. Se desea diseñar un filtro paso abajo de impedancias escalonadas con una respuesta de máximo aplanamiento, o sea, ya me dice put the words, ¿okay? Una frecuencia de corte de 2,5 GHz. Se hace que la atenuación a 4 GHz sea al menos de 20 decibeles. Esto me está estableciendo una condicionante importante. ¿Okay? Porque no solamente me está diciendo cuál es la frecuencia de corte, sino que me está dando que a cierta frecuencia quiero un determinado valor de atenuación. La impedancia del filtro es de 50 ohms. ¿Okay? Y por razones de diseño físico del circuito, la impedancia más alta será de 120 ohms, en tanto que la más baja es de 20 ohms. Sí, ya estoy estableciendo los valores de las impedancias de los elementos. Por tanto, si ya yo tengo los valores de la impedancia, la única incógnita que me queda por allí es beta L. ¿Okay? Ahora ya los elementos no van a ser conmensurados, sino que van a variar. ¿Okay? Asimismo, se considera el efecto de las pérdidas con este filtro simplemente como una microlínea que tiene un sustrato de grosor B igual a 0,158 centímetros, una epsilon R 4,2, una tangente de pérdida de 0,02 y conductor de cobre con un grueso de 0,5 milésimas de pulgada. Entonces, bueno, la primera cosa que dice, para utilizar la curva de atenuación del filtro de máximo aplanamiento, calculamos omega C, omega entre omega C menos 1. ¿Okay? Es decir, esta diferencia de ese punto que yo tenía por allí, de esos 4 GHz, quiero ver cuánto
cuánto está separado, para poder utilizar la curva, cuánto está separado de la frecuencia de corte de 2,5. Así que entonces yo utilizo 4 entre 2,5 menos 1 y entro en la curva. ¿Okay? El valor es 0,6. Entonces con ese valor de 0,6 entro en estas curvas que ya la habíamos visto anteriormente. ¿Okay? Entro aquí con un valor de 0,6. Entonces, lo que yo quiero es que quiero tener una atenuación de 20 decibeles, por lo menos 20 decibeles. Aquí veo que esto se satisface con un filtro de orden 5, con una n igual a 5 o superior. ¿Okay? Así que podemos escoger una n par o impar, allí puede ser una n igual a 5, o una n igual a 6. Bien, entonces ahora, entonces ahí se escogió una n igual a 6 para tener más de 20 de atenuación a la frecuencia de 4 GB, subiendo que el corte es en 2,5. Entonces, un valor de n igual a 6 satisface el requerimiento de atenuación a 4 GHz. Entonces, ya con n igual a 6 entramos al prototipo y obtenemos entonces estos valores que están acá. Encontramos primero que todo un condensador en paralelo de valor 0,517, acá, para este valor. Tenemos una bobina en serie de valor 1,414, otro capacitor con un valor diferente, en este caso 1,932, una bobina en serie L4 de 1,932 y así hasta completar todos los elementos del filtro. Ajá. Entonces, ahora vamos a las ecuaciones anteriores para reemplazar los inductores serie y los capacitores paralelos por secciones de baja y alta impedancia. ¿Okay? Entonces, la longitud de esta línea con su respectivo ancho se muestra en la siguiente tabla del circuito resultante. Okay. Fíjense, como ya me están dando los valores de las impedancias características, ya también los anchos de las pistas me los están dando. ¿Okay? Entonces, lo que va a cambiar ahora es el largo, lo que va a cambiar es beta L. Entonces, veamos aquí tengo las 6 secciones del circuito, ¿ok? Y aquí están las impedancias alternadas. 20 ohm, 120, 20, 120, 20, 120. Están las impedancias alternadas. Y al sustituir las expresiones tengo los valores del desfasaje, beta L, para cada uno de ellos, obviamente va a ser distinto por los valores que habíamos visto para los elementos serie y paralelo que teníamos allá. ¿Okay? Estos que están aquí, con estos valores en grado, pues lo llevamos en ancho, ¿ok? A los circuitos. Los anchos ya están fijos, porque están fijas las impedancias. ¿Okay? O sea, tengo 11,3 de ancho para la línea de baja impedancia, 0,428 para la línea de alta, otra vez 11,3, otra vez 0,4, otra vez 0,3, 0,4. ¿Okay? Los anchos están variando. Aquí tenemos los anchos. Una línea gruesa, ¿okay? Una línea delgada, una línea ancha, una línea delgada, una línea ancha, una línea delgada, una línea ancha. Lo que cambia son los largos. Entonces, los largos están aquí. Estos son los largos que estamos llevando a cada una de estas secciones. Ok, aquí está la entrada. Esto está, obviamente, habíamos dicho que la línea de entrada era de 50 ohm. No sé si se pueden apreciar que esta línea, que está acá, tiene un valor que es distinto de los anchos de las otras pistas. Porque esta es la línea de 50 ohm. ¿Okay? Y esta que está aquí, esta es la de 20. Y esta es la de 120. Y así. ¿Okay? Entonces lo que cambia son las longitudes debido justamente a los valores de beta L que teníamos ahí indicados. La respuesta del circuito implementado con microlíneas de alta y baja impedancia, pues la mostramos aquí graficada, junto con la respuesta hecha con elementos de parámetros concentrados. ¿Okay? Entonces,
la línea se muestra, primero que todo, se muestra la línea sólida, ¿ok? Que es la línea sin pérdida. No hemos tomado en cuenta pérdida hasta ahora, ¿ok? Entonces, tenemos esta línea sólida que está aquí, la cual vamos a comparar con la línea de parámetros concentrados que está acá. Fíjense que a frecuencias bajas se parece, o sea, la respuesta es muy parecida, ¿ok? Entre estas líneas, ya sea con pérdida o sin pérdida, y la línea de parámetros concentrados. Solamente ya después de la frecuencia de corte, empezamos a ver las diferencias, ¿ok? Habíamos dicho que la frecuencia de corte era 2,5, ¿ok? O sea, hasta aquí. Entonces, ya de ahí en adelante nosotros empezamos a ver que la línea de parámetro concentrado sería mejor que la línea con parámetro distribuido, cosa que lo mencioné al principio. Eso no es tan bueno como hacerlo con elementos de parámetro concentrado o con las otras tecnologías que vimos en las láminas anteriores. ¿Ok? Adicionalmente, en el circuito se calcularon las pérdidas con los valores de las tablas que están allí. ¿Ok? Y eso permitió pues, poner la línea que está en línea punteada cuando se consideran pérdidas. De nuevo, las respuestas son muy parecidas con pérdida y sin pérdida. ¿Okay? Hay una pequeña diferenciación en algunas partes. ¿Okay? Pero hay otras partes donde prácticamente, sobre todo alrededor de la frecuencia de corte, los resultados son prácticamente idénticos. ¿Okay? Con esto nosotros hemos terminado, digamos, la clase de hoy en lo que se refiere ya a las implementaciones. Entonces, como siempre, es mi costumbre hacer un pequeño resumen al final. Bueno, la primera cosa es recordarles que esto en realidad eran dos clases. Los filtros de microondas, en realidad eran la clase anterior, la clase número 11, y esta la número 12, en la cual en la primera parte principalmente nos dedicamos a hacer el análisis, y en esta segunda parte ya fuimos más hacia la parte del diseño, a la implementación de esta línea, sobre todo a frecuencias altas. Hacerlo a frecuencias bajas sería un problema de circuito. ¿Okay? Y de hecho casi que sería repetir cosas que se debían haber visto en la materia de circuito. Todo lo que es Gutenberg, Chebyshev, ese tipo de cosas. Pero nuestro elemento diferenciador en este caso es el hecho de que ahora hemos sustituido los elementos de parámetros concentrados por elementos de parámetros distribuidos. Es decir, hemos sustituido por línea de transmisión. ¿Okay? Entonces, eso es parte de las cosas que marcan la diferencia entre esta asignatura y otra. Qué cosa tan rara me sale en la camisa. Es que creo que el fondo virtual se me está transparentando en la camisa. Bueno, entonces simplemente lo que queríamos era comentar esto. Ya en la próxima clase vamos a estar hablando de ferritas y de nuevo vamos a tener dos partes, una parte de análisis y una parte de implementaciones, y por tanto vamos a hacer dos clases. Una que sí podemos llamar parte A y otra que podemos denominar parte B para el área de ferritas. Por lo que se refiere a los filtros, pues terminamos en este momento. Que pasen muy buenas noches.